Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Entre el 30 y el 40% de las personas tiene algún tipo de alergia en el mundo y se espera que esta condición alcance a la mitad de la población para 2050, producto del cambio climático, que entre otras cosas aumenta los periodos de polinización y la contaminación ambiental, señalaron especialistas. Según un estudio de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, el 25% de la población del país tiene rinitis alérgica, una enfermedad que se da a nivel de los senos paranasales, donde uno estornuda, tiene mucosidad y picazón de nariz, pero se estima que solo la mitad fue diagnosticada. Expertos aseguran que este incremento tiene que ver con la exposición a las condiciones ambientales actuales, empeoradas por la contaminación ambiental y la susceptibilidad de las personas. Para hablar sobre el tema, estamos con Moreno, que es especialista en alergia e inmunología y es presidente de Fundalerd, integrante de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, vocal de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, y es un placer tenerlo en nuestros estudios para que charlemos de todos estos temas que creo que la mayoría de la población tiene alguno de estos síntomas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pablo, para comenzar, ¿qué se define como alergia? ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción exagerada que presenta el organismo ante circunstancias que normalmente no tendrían que suceder. Y se manifiesta de muchas maneras, porque el término alergia engloba muchas enfermedades. Puede uno, como ustedes dijeron al principio, tener rinitis, que es la enfermedad que se caracteriza por los estornudos, el prurito en la nariz, el moco que corre como agua, que pican los ojos. También el asma que afecta a los bronquios, es una enfermedad alérgica entre el 70 al 90% de los casos. Hay manifestaciones en piel, como son las urticarias y las dermatitis atópicas, que son enfermedades alérgicas. Y también está la alergia cuando uno ingiere algo, ya sea un alimento o un medicamento. Cuando se dan estos síntomas o estas formas, ¿hay que acudir al médico? ¿Qué es lo que se recomienda ante un caso así? Bueno, primero es saber a ciencia cierta si uno tiene una enfermedad que se la puede catalogar alérgica. Como bien dijeron ustedes en la introducción, una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en el país es lo que se llama la rinitis alérgica, que afecta mucho la calidad de vida, porque ustedes que hacen uso de la voz y que tienen que tener una voz clara, cuando uno tiene estornudos y tiene la nariz tapada y le pica y no puede dormir a la noche porque esto le da la sensación de esta insuficiencia ventilatoria, afecta mucho la calidad de vida. Entonces, empezando hablando una de las enfermedades más frecuentes, que es la rinitis, tiene que saber diferenciar, ¿esto es un resfrío o es una rinitis alérgica? Y si es una rinitis alérgica, por supuesto que tiene un tratamiento que va a mejorar mucho su condición y que va a cambiar su calidad de vida. Entonces, siempre ante la duda de enfermedades que se repiten, que uno las puede asociar con algo alérgico, tiene que hacer la consulta con el médico para que hagan la distinción si es una enfermedad que tiene un origen alérgico o no. Perfecto, Pablo. ¿Y hay alimentos que producen alergia? Hay muchos alimentos que producen alergia, hay alimentos que son más frecuentes que produzcan alergia, pero todo lo que uno ingiera puede producir un cuadro de alergia. Algunos que son más culpables que otros, por ejemplo, el pescado, la leche, el huevo, el trigo, la soja. Es decir, son alimentos muy comunes que están repartidos en gran cantidad de alimentos que uno ingiere, porque no hace falta que uno tome un vaso de leche, uno puede consumir crema, queso, un flan, un postre que tenga en su constitución leche y huevo. Entonces son alimentos que uno no los ve de primera instancia, pero en su constitución sí lo están. Y Pablo, ¿se puede saber si un niño va a ser alérgico? Esta es una pregunta que es muy interesante porque
la hace muy repetidas veces acá en la consulta con mis pacientes. Claro. La alergia tiene varios orígenes, como veníamos hablando. Primero está el factor medioambiental, pero también está el factor genético. Si un padre es alérgico, tiene más o menos el 40% de probabilidad. Si ambos padres son alérgicos, va a llegar entre el 70 al 80%. Es decir, la carga genética habla de esta predisposición a tener enfermedades alérgicas. Te hago una pregunta también. Dijiste la contaminación ambiental, lo genético, ¿y qué opinas de lo emocional? Eso me gustaría que lo tengamos bien en claro, porque se ha generado mucho mito en relación a esto, y particularmente con el asma. El asma es la enfermedad que afecta a una parte del pulmón que se llaman bronquios. Los bronquios, imagínense que es como una manguera que tiene la función de entrar y sacar el aire para que se produzca el cambio de oxígeno que es vital para la vida. Sí. Cuando yo siempre doy clases y cuando siempre hablo con gente que no es lega en la materia, digo, cuando uno puede estar sin comer quizás un mes, puede estar sin agua, sin tomar agua o líquido 2 o 3 días, pero sin aire uno no llega a sobrevivir minutos. Entonces, si esta función se ve alterada, es muy importante tenerla en cuenta. Y muchas veces me pasa en mi consultorio que las madres, sobre todo, pacientes que oscilan la adolescencia, dicen, él no tiene asma, sino es porque es muy nervioso. Y eso es una mentira enorme, y lleva a una confusión y lleva a la demora del tratamiento. El asma, como muchas enfermedades alérgicas, son enfermedades crónicas, y todas las enfermedades crónicas tienen un componente emotivo. Es decir, es una verdad parcial o una mentira parcial. Sí. Tiene un componente emotivo, el estrés, por supuesto, va a influir, pero no es la única causa. Entonces, si uno como adulto dice lo relaciona con el estrés, o una madre lo relaciona al niño cuando está nervioso, cuando le va mal en el colegio, y cree que solucionando ese problema va a curar el asma, eso es un error. Sí es un factor más, porque el asma, en este caso que le estoy dando de ejemplo, es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que influyen. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Claro, pues sí, es importante tener en cuenta el factor emocional, pero no es lo que va a originar la enfermedad alérgica. Bueno, y ya pasando al tema tratamiento, cuando llega una persona que tiene alergia, tiene asma, ¿cuáles son los tratamientos que se le da y si tienen cobertura del PMO, del Programa Médico Obligatorio? El asma lo tiene, es una enfermedad crónica. El asma tiene 2 clases de medicamentos. Después seguramente nos vamos a volver a juntar a hablar de todas estas enfermedades alérgicas, pero una de las enfermedades que más me ocupa y más me preocupa a mí en mi rol de alergólogo es el asma, porque el asma es una enfermedad incapacitante, tiene riesgo. Entonces, crear conciencia de que el asma tiene una muy buena calidad de vida con un tratamiento, me parece que esta difusión ayuda mucho. Y el asma tiene un tratamiento muy importante, está sustentado por 2 pilares. Uno que es el alivio, pero cuando ya llegue el alivio, el cuadro de asma está presente. Entonces, como todo lo que queremos hacer en medicina es prevenir que esto suceda, el otro pilar del tratamiento del asma es el preventivo. Y el preventivo, gracias a Dios, los que tenemos asma, porque yo también tengo asma, podemos tener medicamentos que llegan a donde uno lo está necesitando. Y estos medicamentos se vehiculizan, es decir, uno los transporta con un aerosol. Es bien conocido los aerosoles para el tratamiento del asma, o a veces otras formas de aplicación que son aspirar un medicamento a través de un polvo seco. Esto sí está reconocido como una práctica médica obligatoria y las cubre el PMO. Y esto da una excelente calidad de vida. ¿Es el único tratamiento del asma? No, el asma tiene grados de severidad. Se puede decir que hay leve, que hay moderado y que hay grave. Todo este rango de pacientes que tienen asma hoy tienen tratamiento. Hay un pequeño porcentaje que tienen asma grave, pero muy pequeño, que sí tienen un tratamiento y que ha sido el advenimiento de los medicamentos biológicos, que son medicamentos un poco más costosos, que son medicamentos más difíciles de conseguir por las obras sociales y por las medicinas prepagas, pero sí mejoran considerablemente la calidad de la vida. Eso es referido al asma.
Por otro lado, la rinitis alérgica es una enfermedad que uno no se va a morir de rinitis de una enfermedad, pero sí afecta la calidad de vida. Uno, quien tiene la nariz tapada, quien tiene secreción de moco, sí lo tiene que tratar. Inclusive, no tratar rinitis alérgicas muchas veces es el camino al asma. Tiene un tratamiento muy específico y por suerte los que hacemos alergia podemos tratar el origen de esa enfermedad alérgica. Al principio hablábamos de que hay sustancias en el medio ambiente que pueden producir alergia y son sustancias muy comunes, como son los ácaros del polvo, como son los pólenes. Estamos próximos a empezar la primavera en esta parte del continente y los pólenes también pueden empezar a gatillar síntomas. Todo eso tiene un tratamiento específico y los que nos dedicamos a la alergia, los alergólogos, tenemos en nuestras manos un tratamiento que se llama la inmunoterapia, que son lo que se conoce popularmente con las vacunas de la alergia. Sí, pero eso le iba a preguntar, donde uno le inyecta, como quien dice, distintos componentes para ver cuál le reacciona. No solo para ver, sino para tratar ese es el la test. enfermedad. Claro, le estoy explicando. Yo eso me lo hice. Es un test ese, que te lo hacen en el brazo y te inyectan diferentes cosas. Ahí salta con qué sos alérgico. Y después hay un tipo de inyecciones, ¿o no, doctor? Vacuna. Bueno, por suerte hoy con la modernidad de lo que tenemos, ya no solo se puede hacer con inyecciones porque a todos nos da miedo las inyecciones. Y tenemos la posibilidad de usar lo que se llama la vía sublingual. La vía sublingual es colocar algo debajo de la lengua y que viene en forma de gotas o viene en forma de spray. Debajo de la lengua existe una red muy importante que es como una esponja que le permite tomar eso que necesitamos y el mecanismo por el cual las inyecciones, que actualmente también se usan, depende de lo que uno quiera, de la inyección, por supuesto, lo más importante acá es la voluntad del paciente, de quien la padece, pero la vía sublingual es totalmente efectiva, es indolora y uno logra rápidamente sus objetivos. Y, doctor, ¿qué importancia tiene la contaminación ambiental en las alergias? Y que hemos leído estos datos que dicen que para el 2050 la mitad de la población va a sufrir alergias. ¿Es tan peligroso esto? Por supuesto, sin dudas. Nuestra colega y amiga, la doctora Urrutia de Brasil, siempre habla de lo importante que es controlar el medio ambiente. Y controlar el medio ambiente es prevenir esta contaminación ambiental que muchas veces uno la deja de lado, porque dice, a mí no me toca, pero la contaminación ambiental afecta directamente a las enfermedades y entre ellas a las enfermedades alérgicas. Les cuento un dato breve. Cuando se habló la primera vez de la rinitis alérgica, sin que se llame rinitis alérgica, que fue por el 1800, que fue un inglés, que fue en Inglaterra, había 7 casos y él no pudo encontrar más quienes la padezcan. Hoy en Londres el 50% de la población tiene rinitis alérgica. Y esto ha influido muchos factores, entre ellos la contaminación medioambiental. ¿Y qué es lo que de la contaminación? ¿Qué es lo que hay en el aire, el humo, los gases? ¿Qué es lo que influye? Tal cual vos lo dijiste, la contaminación ambiental es este mundo que vivimos que está pollutado muchas veces por gases inertes, por los microplásticos, por las sustancias que van a inflamar esta vía aérea y van a hacer de que nuestra vía aérea reaccione en forma quizás fisiológicamente, sin forma normal, pero cuando existe un mecanismo alérgico esta función se exagera y es donde aparecen las enfermedades como la rinitis, el asma o las manifestaciones en piel. Siempre hubo un saber popular que decía que cuando una persona tenía problemas de asma, problemas así, era recomendable la sierra. Ir a la sierra, ir a Córdoba, ¿no? Sí, es verdad. En ese momento. Con ¿Sí, el aire. ¿Esto era un mito o es cierto? ¿Era un mito o es cierto? Como lo emocional, ¿vio? Ahí los tengo que poner en evidencia porque ha existido esto de que se iban los chicos a las sierras hace quizás un poco más de 30 años. Sí es cierto que vivir en un ambiente donde no está pollutado, donde uno tiene una buena condición. Obvio, porque aparte es un clima más seco, es un clima más seco. Pero hoy las sierras no hay lugar donde uno esté libre de tener asma, de tener rinitis o de exacerbar, justamente porque uno de los factores de esta polución llega a todos los lugares donde llega el cuerpo humano, ¿no? Donde el ser humano puede habitar. ¿Va a mejorar? Sí, puede mejorar, pero no es condición
que lo va a tratar y que va a ser parte hoy por hoy en este siglo, ya parte de este tratamiento. Procurar un ambiente limpio, un ambiente bien ventilado, porque otra cosa, uno cuando habla de contaminación cree que es la contaminación del aire, de los vapores tóxicos, de los motores de combustión, pero existe algo muy importante que es la contaminación en el ambiente en el que uno vive. Y uno pasa muchas horas en su casa, en el cuarto, en el dormitorio, en el estudio, en el consultorio, y tiene un ambiente polutado, constituido por alfombras, que son acumuladoras de ácaros, lugares que no se ventilan, manchas de humedad con hongos que aparecen en las paredes, y ese ambiente es muy importante a tener en cuenta cuando uno piensa en tratar a un paciente que tiene o asma o rinitis o algún otro tipo de enfermedad alérgica. Cuidar el medio ambiente donde uno vive, ese pequeño medio ambiente, es también muy importante. Sí, mucho también tema de, viste, las aves en los balcones, ¿o no? Eso también, las plumas. Las ¿no? plumas. Muchas veces, el que tiene... Todo lo que sea una proteína extraña al cuerpo puede sensibilizar. Claro. Exacto. Pero los gatos, los perros, claro, todo eso pueden sensibilizar. Pero en el 1989, otro inglés que se llama David Strachan propuso algo que se llama la hipótesis de la higiene, que dijo de que el ambiente rural protegía de las enfermedades alérgicas. El contacto con los animales de granja, con las mascotas, con muchos hermanos, tenía un efecto protectivo. Y como esto hoy se ha perdido en gran parte, y la gente vive en ambientes urbanos, ha dejado ese ambiente rural, es por eso que también es una de las causas de que las enfermedades alérgicas han visto su crecimiento en cantidad de pacientes, que en términos médicos se llama prevalencia. Doctor Pablo Moreno, le agradecemos mucho. Por supuesto, cualquier duda o consulta pueden consultar a Fundaler, que tiene una página web también. Y bueno, por supuesto, pueden consultar a mi Instagram de Moreno Alergia. Con todo gusto se las voy a tratar de aclarar. Claro, porque además es un tema que por ahí muchas veces, bueno, como decíamos en la introducción, muchos no saben que lo tienen. Entonces eso también es muy importante, la campaña de difusión y conocerlo. Vamos a hablar más adelante sobre algunas campañas que están llevando a cabo ustedes en la Fundación y con la Asociación para que la gente esté informada. Muchas gracias, doctor Moreno. Ha sido un gusto, les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.